Está con nosotros el Procurador General del Estado, Héctor Arce, a quien le damos la más cordial bienvenida como viceprocurador. Buenas noches, es un gusto Buenas que nos noches, acompañe. Gabriela. Un saludo a los conductores de los otros departamentos y a toda la audiencia de Javier Ayala, por supuesto, un saludo cordial. De hecho, desde que se anunció el noveno Congreso, Procurador, se desarrolló el Congreso del Día de la Revolución, fue un tema que marcaba la jornada y todavía trae repercusiones. Repostulación del presidente Evo Morales, 4 vías que ha emitido el Congreso y estas han sido observadas en los últimos días, Procurador. ¿Son constitucionales? ¿Son legales? ¿Son permitibles? Bueno, muchas gracias, Gabriela. Yo agradezco esta invitación y la oportunidad de poder aclarar algunas tergiversaciones y algunas situaciones erráticas que se están afirmando, hechos erráticos y análisis erróneos que se están afirmando, de parte de algunas personas, algunos colegas abogados que han sido parte en su momento de la estructura de gobierno del movimiento al socialismo y que ya no están más y aparentemente en una actitud de revancha o de, de enojo están haciendo una serie de análisis que, por supuesto, como cualquier análisis intelectual, merece nuestro respeto, pero son análisis incorrectos, ¿no? Guiados un poco quizá por el ego, quizá por el deseo de figuración, y lo decimos con el más absoluto respeto. Y bueno, están tergiversando y están siendo instrumentalizados por una oposición que a todas luces pues no acepta la realidad de lo que existe en el país. Hay una realidad política y hay una realidad jurídica, ¿no? Yo no me voy a referir mucho a la realidad política porque no es mi especialidad. A mí se me ha invitado como abogado constitucionalista, ¿no? Más que como Procurador General del Estado, como abogado constitucionalista. Y no me voy a referir mucho a las connotaciones políticas, pero sí hay una gran connotación política, ¿no? Evo Morales es el hombre que ha transformado a este país en los últimos 11 años, es el hombre que se ha convertido en el refundador del Estado boliviano, es un líder y un presidente que tiene una perspectiva verdaderamente extraordinaria hacia futuro. Hay una serie de planes y proyectos que son apoyados a través del voto, a través de los mecanismos democráticos, por la mayoría de los sectores sanos de la nacionalidad boliviana. Y ese hecho político fundamental genera la necesidad de que pueda participar y no sea excluido, ¿no es cierto?, de un proceso electoral que se pueda desarrollar a futuro y que en definitiva sea el pueblo soberano con su voto que califique, ¿no es cierto?, apruebe, elija o desapruebe, no elija a un presidente. Es una realidad política muy especial la que se vive en nuestro país. Y las leyes, como decía Solón, ese gran filósofo hace casi 2000 años, las leyes deben ser para el hombre y no el hombre para la ley, ¿no? La misma constitución política no es la constitución jurídica del Estado, es una constitución política del Estado. La constitución tiene una serie de instrumentos y una serie de mecanismos que garantizan que la soberanía, el poder de gobernar, el poder de definir lo que vaya a ocurrir en el país, reside, ese derecho, esa potestad reside única y exclusivamente en el pueblo soberano, en nadie más, Gabriela, absolutamente en nadie más. Y esas bases constitucionales de esta constitución democrática que se ha aprobado, la primera en ser redactada por una asamblea constituyente, la primera que simboliza un pacto social y político entre el pueblo boliviano, la primera que ha sido aprobada directamente por referéndum, ¿no es cierto?, el 25 de enero del año 2009, conlleva una serie de mecanismos constitucionales para la manifestación de la voluntad soberana del pueblo. Y esos mecanismos constitucionales no pueden ser coartados en ningún sentido, no pueden ser limitados en ningún sentido. Por lo tanto, la decisión que ha tomado el Congreso, el noveno Congreso del Movimiento al Socialismo, primero se basa en una realidad política muy grande, ¿no? Una realidad política que es necesaria, que es fundamental analizarla en su verdadera dimensión para comprender qué es lo que está pasando en el país. Pero también hay una realidad jurídica, y la realidad jurídica es que esta Constitución democrática, a través de varios mecanismos, que los vamos a ver ahora, por supuesto, permite pues que por sobre todas las cosas esté siempre la voluntad soberana del pueblo. La voluntad soberana del pueblo está por encima de cualquier interpretación triquiñuela, cualquier situación errónea y forzada que una oposición decadente o algunos abogados con otros fines pretendan hacer valer o pretendan hacer ver contraria a los intereses del pueblo. El documento que yo he tenido acceso recientemente, el documento que se ha
presentado, ¿no es cierto? Un documento importante, que tiene un análisis político muy importante, ha sido además aprobado en la Comisión Política y después aprobado en el Pleno del Congreso. Nos habla de 4 vías, Gabriela, ¿no? Una primera vía es un nuevo referéndum de reforma constitucional, solamente por la vía de la ley de convocatoria de referéndum de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, por 2/3 de voto. La segunda vía es un referéndum mediante iniciativa legislativa ciudadana, es decir, que sea respaldado en vez de con una ley de 2/3 de voto de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que sea respaldado por el 20% de firmas del padrón electoral. Cualquiera de las dos vías plantean una reforma constitucional. Una reforma constitucional que no necesariamente debe ser, y eso se lo ha analizado en el Congreso, no necesariamente debe ser solamente del artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que fue el artículo que ya fue sometido a un referéndum, sino sobre una serie de artículos. Hay la idea y la posibilidad de abrir el tema de la reelección, por ejemplo, para todas las autoridades. Ese es un principio democrático. En todos los países del mundo que tienen unas democracias avanzadas, que tienen democracias parlamentarizadas, que viven en regímenes parlamentarios modernos, la elección es abierta a la calificación del pueblo. Es el pueblo el que tiene el derecho de calificar cuánto quiere que dure un gobierno, si quiere que sea reelecto 1, 2 o 3 veces. De esa manera se desarrollan los estados europeos, los estados que viven en socialdemocracia. Por lo tanto, esa es una situación absolutamente viable, reformar ese artículo, reformar otros artículos de la Constitución Política del Estado que permitan la reelección de otras autoridades electas. Se puede sumar otros temas, hay muchos otros temas que necesitan reforma en la Constitución. El tema de la justicia, el tema de las penas, el tema de la seguridad ciudadana. Hay muchos temas que pueden sumarse a una reforma constitucional integral de la Constitución. Nuestra Constitución, buena como es, legítima como es, como cualquier obra humana, después de haber transcurrido aproximadamente 10 años, necesita varios ajustes. Y la limitación, o la Constitución, no limita el número de reformas constitucionales parciales que se pueden hacer. No hay un límite. El artículo 411 al que hacen referencia en este documento es absolutamente claro, ¿no? Dice: la reforma parcial de la Constitución podría iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el 20% del electorado, o por la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley de reforma constitucional aprobada por 2/3 del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referéndum constitucional para su aprobación. No dice cuántas veces. Dice una limitación que pretenda establecer la Constitución, una prohibición que pretende establecer la Constitución, debería ser totalmente expresa, Gabriela. La Constitución del año 1967 prohibía varias cosas y expresamente lo decía, porque una prohibición constitucional no se puede suponer, no es supuesta, tiene que ser específica, tiene que ser escrita. Y no hay aquí ninguna limitación, a diferencia de lo que se había. Podríamos analizar varios ejemplos, pero para no cansar a los televidentes, no hay ninguna prohibición y la Constitución es amplia, es totalmente omnicomprensiva, es libre, permite la libertad de los derechos. Y aquí no es que sea un referéndum por iniciativa del Parlamento, otro por iniciativa de los ciudadanos, como don Carlos Mesa parece que entiende. No es así. Ese es el referéndum como mecanismo de deliberación del pueblo. Estamos hablando de la reforma constitucional. Por cualquiera de las dos vías se puede reformar la Constitución. No existe prohibición, a diferencia de lo que existía en la Constitución del 67, para que haya más de una reforma constitucional en un mismo periodo constitucional. Y no existe prohibición expresa, no existe, de que un tema que ha sido sometido a la consulta popular no pueda ser vuelto a ser puesto a consideración del pueblo ciudadano. Sobre el punto, eso le iba a decir, porque surgen las observaciones a raíz de eso, volver a preguntar sobre el mismo tema, y dos, incluso la conferencia episcopal, sectores de oposición, empiezan a hablar y ese es el discurso. Le digo, ¿qué opina usted sobre ese tema? Respetemos los resultados del 21 de febrero. Mire, yo no... Los abogados, los juristas, tenemos la posibilidad y tenemos la ventaja, diremos, de movernos dentro de determinadas certezas, Gabriela. Esas certezas son la razón, son la norma, son los principios jurídicos, los principios constitucionales. Y por principio constitucional, cuando una situación no está limitada y se trata de un ejercicio ciudadano, de un ejercicio democrático del pueblo, por supuesto que el espíritu de la Constitución, la mente, el sentido de la Constitución es totalmente amplio. Yo le puedo asegurar, y no creo que haya nadie que rebata, ¿no es cierto?, que esta Constitución democrática, primero, no limita el número de reformas constitucionales que puedan haber en un mismo periodo constitucional.
Mañana puede haber una necesidad urgente de cambiar algún tema de la justicia o algún tema de la economía del país. Podemos necesitar infinidad de cambios. Esta Constitución puede ser cambiada más de una vez, puede ser sometida a reforma más de una vez. Es el pueblo, en definitiva, quien aprueba o que desaprueba. Y segundo elemento, el elemento más importante, no existe ninguna limitación, como dicen algunos medios de oposición, algunos analistas, pseudoanalistas. No he escuchado nada de la conferencia episcopal, pero sería una pena que se hayan pronunciado. Que existen más bien elementos en sentido de coartar la libertad del pueblo de pronunciarse las veces que sean necesarias. En Venezuela ha habido una situación totalmente semejante. Hubo una reforma constitucional que planteó el presidente Chávez hace algunos años. Esa reforma constitucional fue rechazada por el pueblo, con 52% a favor del no y 48% a favor del sí. Un año y medio después se volvió a hacer una reforma constitucional. Esa reforma constitucional fue aprobada. En Colombia se ha vivido un referéndum, ¿no es cierto?, sobre la paz en Colombia. Sí. Nadie puede decir pues que eso sea cosa juzgada constitucional, como ha dicho algún abogado, o que la paz en Colombia no pueda ser puesta a consideración del pueblo nuevamente. Ese sería un absurdo, ¿no es cierto? Sería un ridículo decir que una cosa que se ha consultado al pueblo ya no puede volver a ser consultada. Si es el mismo pueblo en definitiva el que va a tomar la decisión, si es el mismo pueblo finalmente el que va a votar en elecciones, si todo el principio y el fin, el alfa y omega de todo esto es en definitiva la voluntad soberana del pueblo. Pero bueno, no se han encontrado esas dos vías, se han presentado dos vías adicionales más. Una es la renuncia anticipada del presidente, sobre la cual ya hay casos y antecedentes muy importantes en nuestro país. Recordemos que el año 1985, 84, 85, el presidente Hernán Siles Suazo se acortó un año su periodo constitucional. De acuerdo a la Constitución de 67, antes de su reforma, el periodo constitucional era de 4 años. Hernán Siles Suazo había llegado al gobierno el 10 de octubre del año 1982 y su periodo tenía que concluir el 10 de octubre del año 1986. Por la crisis económica que vivía el país en un marco de negociaciones, se llegó a un acuerdo y se redujo en un año el periodo constitucional del presidente Hernán Siles Suazo y de su vicepresidente Jaime Paz Zamora. El vicepresidente Jaime Paz Zamora no podía candidatear de acuerdo a la Constitución del año 67. Expresamente la Constitución del 67 decía: el vicepresidente no podrá candidatear a presidente de la República si no transcurrido un periodo constitucional. En el Congreso Nacional se aprobó una ley, y esa ley entendió de que para que un periodo se cuente, tiene que haber transcurrido el periodo en su integridad. Si el periodo ha sido cortado en un año, ese fue el antecedente, ¿no? Es que nos hemos inventado un año. Si fue cortado en un año, la persona que no ha cumplido ese periodo puede ser habilitada. Y mediante una ley de la República, con el voto de varios parlamentarios, incluso estaba en varios expresidentes y personas que después han ocupado cargos importantísimos en el país, han aprobado esa ley el año 1984 y han viabilizado una candidatura de Jaime Paz Zamora que teóricamente estaba prohibida por la Constitución. Hay otro ejemplo. El año 2009, fruto del proceso constituyente, en Bolivia, el periodo del presidente Evo Morales, que había empezado el 22 de enero del año 2006, que debería concluir el 22 de enero del año 2011, porque eran 5 años, ya después de la reforma a la Constitución eran 5 años, ya no 4, acabó un año antes. El 2010, el 22 de enero del año 2010, se terminó ese periodo constitucional, se lo cortó a 4 años. Y el Tribunal Constitucional de Bolivia, en una interpretación que ha hecho en otro momento, en otra coyuntura, en otras circunstancias, ha establecido de que cuando se reduce el periodo en un año, no se cuenta como un periodo constitucional. René Barrientos Ortuño, en la figura de la copresidencia hace muchos años en nuestro país, en la década de 1960, cuando estaba en vigencia la Constitución del año 1961, renunció para habilitarse a la candidatura a la presidencia. O sea, hay varios antecedentes en nuestro país que nos hablan de ese mecanismo, y es un mecanismo que sanamente el Congreso, las organizaciones sociales lo han entendido. Y han hablado incluso de un cuarto mecanismo, que es uno que ha operado muy bien en Nicaragua y Costa Rica, principalmente en Nicaragua, que es una interpretación constitucional favorable a los derechos del pueblo. Es más complicado, es más difícil, ¿no es cierto?, porque obviamente el texto de la Constitución no puede ser fraccionado, no debería ser fraccionado, pero partiendo del principio de que nuestra misma Constitución, por ejemplo, divide a varios artículos de la Constitución. Hay muchos artículos que no pueden ser reformados parcialmente, ¿no es cierto? La estructura del Estado, la primacía y la reforma de la Constitución, los derechos y libertades, las bases fundamentales del Estado, están protegidos por la misma Constitución, solamente pueden ser modificados por una Asamblea Constituyente.
Pero hay otros artículos que son más orgánicos, que son más utilitarios, más pragmáticos, que sí pueden ser reformados. Ahí la Constitución nos está dando a entender de que hay una valoración diferente entre unos artículos y otros artículos. Y en otros países, no en Bolivia, en otros países, en Nicaragua particularmente, recientemente se da una interpretación constitucional sobre la valoración de estos artículos. Es un elemento que también se lo ha traído y se lo ha puesto en un documento. Lo cierto y evidente es de que, volvemos al principio, habiendo un hecho político fundamental, un hecho político central, cuál es el apoyo que tiene el presidente Evo Morales, la carencia de una fuerza opositora real, ¿no es cierto? He escuchado, he leído esta tarde un reportaje de un analista muy reconocido, un politólogo que no es de la línea del gobierno, más bien todo lo contrario, don Franklin Pareja, es colega docente en la universidad también. Él ha mencionado de que no existe, ¿no? Y es un calificativo que la oposición tiene un enanismo tremendo. Lo dice él, no lo decimos nosotros. No hay una alternativa viable posible para el futuro del país. Hay muchos sectores que así lo entienden. O si no, es que nos digan cuál es un candidato ahora que podría terciar con posibilidades reales. ¿Quién podría hacer frente y quién podría continuar este proceso extraordinario de transformaciones y construcción de una sociedad diferente si no es el presidente Evo Morales? Y sobre ese hecho político hay mecanismos constitucionales que son totalmente constitucionales. Yo lamento realmente, sabemos que nos van a cuestionar y nos van a ofender y bueno, respetamos, estamos para eso, no nos vamos a asustar ni correr, pero bueno, a la luz de la conciencia, gente que incluso ha trabajado en el gobierno y que ha participado en momentos importantes en la vida del proceso constituyente, del desarrollo del proceso constituyente, es lamentable que ahora desconozca por fines personales, por fines oscuros, mezquinos, sectarios, por vanidades y por ego, desconozcan lo que la misma Constitución establece y más allá de los cálculos políticos, reitero, dentro de la certeza en la que podemos hablar los abogados, viabiliza pues por supuesto varios mecanismos para una realidad política que es evidente y está frente a nosotros inmensa, grande como una montaña y no podemos taparla con un dedo, no podemos dejar de verla porque está ahí. Doctor Arce, buenas noches, lo saluda Juan Luis Gutiérrez desde Cochabamba. ¿Cómo está, Juan Me Luis? gustaría hacerle dos preguntas aprovechando su experiencia como hombre político y también como abogado. Partir tal vez desde el principio que usted nos planteaba, todas las leyes pueden ser modificables, todas las leyes pueden ser perfectibles, son leyes humanas, como también lo mencionaba, y dejando de lado el debate de que la Constitución no podría ser modificada, porque estamos hablando de leyes que pueden ser modificadas justamente, me gustaría preguntarle por un lado, ¿por qué en este momento? ¿Por qué cree usted, en términos políticos, por qué cree que es necesario hacerlo ahora? Y por otro lado, ya como abogado, me gustaría conocer sus criterios de cuáles son aquellos principios fundamentales de la Constitución que no deberían ser cambiados. Por ejemplo, tomando un contexto muy cercano en el del Brasil, hemos visto cómo un gobierno conservador, al tomar el gobierno, ha cambiado ciertas leyes y ha obligado a que los gastos sociales destinados a salud y educación sean recortados por 20 años, ¿no? Algo que no se había previsto en el Brasil. ¿Cuáles cree usted que son las leyes que mantienen ese espíritu social del cambio en Bolivia? Bueno, Juan Luis, nuestra Constitución en algún momento fue caracterizada, no diremos criticada, sino fue caracterizada como una Constitución amplia, ampulosa, son 411 artículos. Es una Constitución muy amplia. Es una Constitución que tiene un amplio catálogo de derechos, más de 100 artículos, más de una cuarta parte, hablan de los derechos y libertades de las personas. Y esta parte de la Constitución es una parte privilegiada de la propia Constitución. La propia Constitución dice que para reformar cualquiera de estos derechos, libertades o garantías que establece la Constitución en favor de los ciudadanos, tiene que haber una reforma constitucional total mediante una asamblea constituyente. Es decir, primer elemento es una constitución amplia, segundo elemento es una constitución que prioriza sobre todas las cosas los derechos. Tercer elemento, dentro de esos derechos que prioriza fundamentalmente el derecho democrático de los ciudadanos a participar activamente en la toma de decisiones del país. Se ha dejado de lado solamente la democracia representativa, recordemos cómo era en la Constitución de 67, había una participación del ciudadano solamente en 2 elecciones, se participaba en elecciones generales y en elecciones municipales cada 5 años, y no había absolutamente nada más, ni siquiera había una segunda vuelta electoral.
Recordemos que todos los gobiernos en el pasado se han formado a través de componendas, de acuerdos políticos. Era en el Congreso que se cruzaban los ríos de sangre y se unía la derecha y la izquierda y formaban gobiernos en esa forma. No había una posibilidad ni siquiera de que el pueblo pueda participar en una segunda vuelta electoral. Don René Blatman, un hombre del nacionalismo revolucionario, pero reconocido por su trayectoria en materia de derechos humanos, propició que haya referéndum, hizo una campaña y tenía un partido político, una agrupación que hablaba del referéndum. Se planteó asamblea constituyente y todos esos elementos eran sistemáticamente negados. No había segunda vuelta electoral, no había elección de gobernadores, por ejemplo, los prefectos departamentales seguían elegidos por el presidente de la República. Es así que Hugo Banzer lo eligió a su yerno, que además era médico ginecólogo, don Luis Alberto Valle, como prefecto de la Ciudad de La Paz. ¿No es cierto? Es así que no había participación democrática en referéndum. Yo recuerdo muy bien cuando se hizo una propuesta para la reforma constitucional, un consejo de 50 notables para la reforma constitucional, el pueblo pidió que se insertara el referéndum como mecanismo de participación democrática y no se lo insertó. El pueblo pidió que haya mayor participación democrática en muchos sentidos y no había. Y finalmente ha habido esta reforma constitucional, esta refundación del Estado. Y esta Constitución tiene un gran peso democrático, Juan Luis. Un peso democrático inimaginable. Ahora tenemos referéndum nacional, departamental, municipal. Tenemos referéndum por iniciativa ciudadana, por iniciativa ejecutiva, por iniciativa legislativa. Ahora tenemos aprobación de estatutos y cartas orgánicas por el pueblo. Ahora tenemos elección y segunda vuelta para el presidente. Ahora tenemos revocatoria de mandato para todas las autoridades electas. Ahora, como en ningún otro país, tenemos incluso elección directa y democrática de las autoridades judiciales mediante voto. Y ahora tenemos posibilidad de reformar una parte de la Constitución, no la parte fundamental, la parte de los derechos a las que me refería, sino la parte más orgánica, más instrumental, más utilitaria, puede ser reformada las veces que sea necesaria sin ningún límite. ¿Por qué? Porque de por medio no está un Congreso, no está una Asamblea, de por medio está la voluntad popular. Se ha intentado una reforma constitucional, ha habido una manipulación de la opinión pública, ha habido una manipulación horrorosa hay que ver ese documental, El cartel de la mentira, que ha salido recientemente. Uno se llena de pavor cuando ve esas cosas. Y ha habido una manipulación de vastos sectores de la sociedad boliviana que han creído situaciones que no eran verdad y que después de unos meses se identificaron que no eran correctas. Y decir que la Constitución prohíbe que ese mecanismo se pueda volver a utilizar cuando es el mismo pueblo en definitiva quien tendría la voz y la palabra, es un exabrupto, es ir contra el contenido de esta Constitución. No sé si eso le responde a la primera pregunta. En relación a la segunda, Juan Luis, la Constitución se basa en principios fundamentales, pero el principio más grande, el principio rector, y para esto vale todo lo que he dicho hace un momento, es el principio de soberanía popular. Y quienes ahora están hablando a favor de la defensa de la Constitución, entre comillas, lo que están haciendo es hablar en contra de la democracia. Lo que están haciendo es hablar en contra de la participación ciudadana. Nuestra Constitución, y hemos visto, necesita varias reformas. Hay que endurecer algunas penas. Hay que cambiar varias cosas en la administración de la justicia. Hoy tenemos un Consejo de la Judicatura o de la Magistratura que no funciona, que está en plena crisis ahí, en plenas vacaciones, cambian un presidente, sacan otro, porque no funciona, porque no hay una inspectoría judicial. ¿Por qué no pensar en una reforma constitucional para eso y para muchas cosas más? Para mejorar el contenido económico de nuestra Constitución, que es una Constitución ya de avanzada. ¿Por qué la sociedad se va a negar la posibilidad de que haya una reforma constitucional si esta Constitución por la cual el pueblo ha muerto, por la cual han habido guerras, la guerra de la coca, la guerra del agua, la guerra del gas en el Alto en octubre del año 2003, ¿por qué se va a interpretar restrictivamente una Constitución que en su mente, en su sentido, es una Constitución amplia, es una Constitución a favor de los derechos, es una Constitución a favor de la participación ciudadana? Por lo tanto, yo más allá de considerar una por una las cuatro vías, yo creo que lo que es totalmente legítimo, es absolutamente inexpugnable, es que si el pueblo quiere llevar adelante una reforma constitucional, si se lleva adelante una recolección de firmas de más de 1 millón de ciudadanos, 1 millón de ciudadanos que quiere, que es la quinta parte de nuestro padrón electoral, someter un tema a consulta, que además un tema del cual va a depender el futuro de este país, que hay una interpretación errónea, forzada, restrictiva, incorrecta de esta Constitución por algunas personas resentidas que pretendan vulnerar ese principio de la Constitución, no me parece correcto. Lo digo con el más absoluto respeto, no me parece correcto. Y no me parece correcto, en definitiva, que las fuerzas conservadoras, las fuerzas opositoras,
a través de estos diferentes alarifes que están utilizando, finalmente pretendan ganar en la mesa lo que no pueden ganar en la cancha. Si don Carlos Mesa, don Samuel Doria Medina, don Jorge Tuto Quiroga y cualquier otro ciudadano quiere terciar en las elecciones, bienvenida a su participación. Bolivia es un país democrático que además de todos estos mecanismos de democracia participativa, sigue teniendo una fuerte democracia representativa republicana, muy bien estructurada, con muchos mecanismos de control y seguimiento ahora. Esta Constitución ha avanzado sustancialmente en relación a la Constitución del 77. Vamos a las elecciones. Ganen en las elecciones. No ganen excluyendo un candidato y no vean la única posibilidad de ganar excluyendo un candidato que saben ellos mismos, como lo ha dicho don Franklin Pareja, como lo dice mucha gente, saben ellos mismos que ganaría una elección conduciendo los destinos del país de una manera extraordinaria. Juan Luis, estos 10 años, lo que ha cambiado Bolivia no había cambiado en los últimos 180 años de vida republicana. La historia se escribe en periodos largos, y más allá de lo que pasa en esta coyuntura, más allá si hay o no hay una reelección, la historia de aquí a 20, 30 años, 40 años ha de reconocer este momento como el momento de reformas estructurales esenciales, profundas a la vida del Estado, que ha marcado una realidad diferente. Hace 10 años hablábamos con mucha facilidad de la división del país. Hace 10 años era común escuchar al Comité Cívico Pro Santa Cruz hablar de amenazas de separatismo, de federalismo. Habían cabildos del 1.000.000 de personas en las que se prohibía el que la tricolor boliviana esté flameando. Habían grupos terroristas que se han organizado para derrocar la unidad del país, no para derrocar un gobierno, sino para acabar con la unidad del país. Hace 10 años teníamos 5 presidentes en 5 años. Hace más de 10 años teníamos el último nivel de crecimiento económico en toda Sudamérica y el segundo en toda Latinoamérica, solamente estamos después de Haití. Y hoy somos el primer país en crecimiento en Sudamérica y el segundo país en toda Latinoamérica, solamente después de Panamá. Somos el país que más ha reducido la extrema pobreza. Somos un país ejemplo en la región y que por una interpretación lebuleyesca, además incorrecta, que vulnera el espíritu y el sentido de la Constitución, se pueda querer impedir la continuidad de un gobierno por la vía democrática, por la vía correcta como se está planteando, es una herejía política y es una herejía jurídica. Pero bueno, la verdad siempre se impone, el pueblo siempre termina siendo sabio, el pueblo es muy sabio y bueno, será en definitiva la voluntad popular la que defina y esa voluntad popular, por supuesto que no hay que tenerle ningún miedo, ningún temor. Doctor, queremos agradecerle por su presencia, sabemos que tiene el tiempo contado, pero así muy breve. Reunión en enero del equipo jurídico en La Haya. El 21 de marzo presentan la réplica, tenemos entendido. Así es, Gabriela. Bueno, todos estos días, mientras hay personas que critican, nosotros estamos construyendo, bajo la dirección de la gente, el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, estamos sosteniendo reuniones todos estos días y vamos a seguir trabajando hasta este fin de semana. Estamos trabajando arduamente en el contenido de la réplica que va a presentar el Estado boliviano el 21 de marzo. Y este trabajo ha de ser compartido con nuestros asesores internacionales en una reunión muy importante que se lleva adelante la primera semana en El Haya, en el Reino de Holanda, donde va a asistir el agente, el canciller Choquehuanca, donde va a asistir el procurador general y los asesores internacionales. Esperamos ya tener casi concluido el trabajo en las primeras semanas del mes de enero. Está muy avanzado, con muy buenos resultados y obviamente se está trabajando en la causa más importante que tiene nuestro país, ¿no es cierto?, el tema más importante de nuestras relaciones internacionales, que este gobierno, justamente el gobierno y la decisión del presidente Evo Morales, ha sabido plantearlo ante el más alto tribunal que ha creado la humanidad para la solución de controversias por la vía pacífica, ¿no?, la Corte Internacional de Justicia, a la cual hemos llegado con mucho éxito. Hemos ganado una primera etapa que era fundamental para Bolivia, la etapa de la jurisdicción. El tribunal se ha declarado plenamente competente y ahora estamos entrando al fondo, a la etapa de méritos, y estamos preparando este escrito fundamental, es el segundo escrito sobre el fondo que va a presentar Bolivia, y bueno, esperamos tenerlo listo en las mejores condiciones. Es una verdadera obra jurídica de magnitud, la que será presentada antes del 21 de marzo en La Haya, en el Reino de Holanda. Gracias por habernos acompañado, procurador. Muchas gracias, Gabriela, y gracias, Juan Luis, en Cochabamba.